Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero darles la bienvenida a esta charla alrededor de la hoguera organizada por la iniciativa Carnegie de gobernanza climática acerca de la absorción de dióxido de carbono a gran escala y los objetivos de desarrollo sostenible. Contamos con tres invitados que nos van a contar su experiencia y, sobre todo, las perspectivas distintas que ostentan acerca de estas cuestiones. Enseguida les voy a pedir que se presenten. El propósito de esta conversación es mantener unas deliberaciones alrededor de esta hoguera virtual. No se trata de pronunciar largos discursos ni presentaciones, sino que cada ponente introduzca su punto de vista acerca del tema y después mantendremos un debate, una conversación antes de una sesión de preguntas y respuestas con todos los asistentes. Yo soy Janos Pastor, soy el director ejecutivo de la iniciativa Carnegie de gobernanza climática, la C2G. Llevo trabajando en este puesto desde que se creara la iniciativa en 2016. Antes había trabajado en Naciones Unidas durante muchos años. El último cargo que ocupé fue el de subsecretario general para Cambio Climático de las Naciones Unidas y estuve embarcado en las negociaciones conducentes al Acuerdo de París, cuyo aniversario se ha celebrado recientemente. He trabajado también en otros organismos de Naciones Unidas, de la sociedad civil, como el PNUMA, la Convención Marco para el Cambio Climático, el WWF, etc. Es decir, que son ya 4 decenios los que llevo trabajando en el ámbito del cambio climático, sin grandes resultados, puesto que todavía quedan cosas por hacer. Y precisamente por eso organizamos este tipo de charlas alrededor de la hoguera, para aportar nuestro granito de arena. Bueno, pues le voy a pedir a Jennifer que se presente, a Jennifer Wilcox. Muchas gracias, es un placer estar aquí con otros colegas para mantener esta conversación por la mañana, donde yo estoy. Soy investigadora senior en el Instituto de Recursos Mundiales, donde estuve al frente del programa de cambio climático. También trabajo como profesora en la Universidad de Pensilvania en el ámbito de geoingeniería y política energética. Me especializo en la captura de carbono desde una perspectiva técnica, puesto que soy ingeniera química de formación y estudio diferentes enfoques para separar el carbono, es decir, procesos de descarbonización también y también de absorción directa de carbono de la atmósfera. Estoy embarcada en una serie de estudios acerca del uso de minerales y de cómo encontrar un equilibrio entre los recursos disponibles. Estudio la biomasa, la tierra, los recursos hídricos y cómo se tienen que establecer prioridades en función de las estrategias, y que no solamente sea eliminar dióxido de carbono de la atmósfera, sino proceder también a una rápida descarbonización. Yuba, muchas gracias y buenas tardes. Aquí en Ginebra es por la tarde. Soy Yuba Socona y tengo diferentes puestos. Por un lado, soy vicepresidente del IPCC, pero hoy me expreso en nombre propio. No represento ninguna organización. Toda mi vida, toda mi trayectoria profesional se ha centrado en el desarrollo en África desde diferentes perspectivas, a través de la energía, a través también de distintas cuestiones medioambientales, tales como la desertización o el cambio climático. Trabajo también en distintas universidades, en organizaciones no gubernamentales, intergubernamentales, en Naciones Unidas, y estoy en el Centro de Política Climática Africano para ayudar a que los distintos países africanos puedan pergeñar políticas diversas acerca de cuestiones climáticas. Y estoy encantado de participar en esta conversación. Muchísimas gracias, Yuba. Ahora le vamos a pedir a Martin que se presente. Muchas gracias.
Soy Martin Frick. En estos momentos trabajo como adjunto al enviado especial del secretario general para para la cumbre de sistemas alimentarios que se celebrará el próximo septiembre. Es algo que podré explicar mejor después. Soy diplomático y experto en derechos humanos. Empecé a embarcarme en cuestiones de cambio climático en Ginebra en 2007, en el seno del Consejo de Derechos Humanos, cuando las Maldivas propuso la primera resolución que se aprobó sobre cambio climático, y desde entonces pues me he embarcado en una curva de aprendizaje muy pronunciada acerca de cuál es esa faz humana del cambio climático, cuáles son asuntos relacionados con la justicia climática y qué soluciones podemos hallar para atajar el cambio climático, cuál es la relación que tiene con los ODS y cómo afecta al uso de la tierra y sobre todo a los sistemas alimentarios. Muchísimas gracias. Gracias, Martin, y gracias a los tres por participar en esta actividad. Seguro que tendremos una conversación sumamente interesante con todos ustedes, cuyas trayectorias y antecedentes son muy distintos. Primero, unas palabras acerca de la iniciativa Carnegie de gobernanza climática, la C2G. Es una fundación relativamente pequeña, financiada por fundaciones, una iniciativa financiada por fundaciones. Trabajan 16 personas de manera remota en 4 continentes, incluso antes de la COVID. Y nuestra misión es muy sencilla: catalizar la creación de una gobernanza efectiva para los enfoques que pueden alterar el clima, concretamente la eliminación de dióxido de carbono a gran escala y la modificación de la radiación solar. Es sumamente importante aclarar que nuestra posición es imparcial acerca del uso o no de estas técnicas. Y por eso queremos involucrar a distintas partes interesadas y facilitar información imparcial acerca de estas técnicas. Una parte fundamental de nuestra estrategia es alentar o fomentar el aprendizaje a través de conversaciones como la que vamos a mantener hoy alrededor de esta hoguera virtual. El propósito de esta serie de actividades, de charlas alrededor de la hoguera que hemos celebrado y de la actividad de hoy, propiamente dicha, es mostrar el amplio abanico de puntos de vista que existen en función de los invitados que participen. Es evidente que en algunos asuntos las posiciones son muy divergentes y son múltiples, y es imposible contar con representación de todos esos puntos de vista en una actividad en concreto, pero sí nos esforzamos porque en cada una de las sesiones haya una mayor diversidad en términos de distribución geográfica, género, etcétera, la mayor diversidad posible. Es verdad que no siempre es posible en todas y cada una de las charlas alrededor de la hoguera virtual, pero en general contamos con 50 expertos de muy distintas procedencias, y creo que sí pues representamos en el conjunto de nuestras actividades la diversidad existente. Como he dicho antes, el propósito de esta actividad no es alcanzar una conclusión ni convencernos los unos a los otros, sino comprender pues los distintos puntos de vista que se pueden tener acerca de estas cuestiones. Así que damos las gracias a Yuba, Jennifer y a Martin por contarnos cómo ven ellos este tema, conscientes desde luego que lo que vayan a decir pues es su punto de vista y no el de la C2G. Con respecto al contexto en el que se enmarca esta conversación, y no me voy a explayar puesto que son asuntos de sobra conocidos, pero sí creo pertinente recordar que seguimos embarcados en una crisis climática. Estamos más o menos a poco más de 1 grado de calentamiento global y hay grandes olas de calor en el Ártico, grandes incendios, episodios de calor extremo en diferentes zonas del mundo, con lo cual ya se dejan sentir las consecuencias. El informe especial sobre calentamiento global de 1,5 grados del IPCC dejaba meridianamente claro que los países deben apostar por reducir emisiones de manera acelerada completamente. Incluso si se redujeran de forma masiva, el mundo aún necesitaría recurrir a la eliminación de dióxido de carbono, quizás incluso de forma sustancial, en función de la rapidez con la que reduzcamos emisiones. Hay además
además emisiones que son difíciles de reducir, y después tendríamos que eliminar carbono de la atmósfera para entrar en un territorio de emisiones negativas netas. En cualquier caso, todavía no estamos en este modo de aceleración turbo de reducción de emisiones, aunque hay una serie de planes a medio y corto plazo que no reflejan esta ambición. Por eso hay quien aduce que, además de la reducción de emisiones y de la eliminación de dióxido de carbono, también puede ser necesario recurrir a la modificación de la radiación solar, aunque es un tema que no vamos a abordar en la conversación de hoy. Estos objetivos de un nivel de emisiones neto de cero y los compromisos adquiridos por diferentes países y agentes no estatales pues también dan un impulso a estas deliberaciones, puesto que se requieren actividades de eliminación de dióxido de carbono hasta cierto punto para compensar las emisiones que son difíciles de reducir y, en última instancia, para pasar a territorio de emisiones negativas. No podemos olvidar que más allá de 2050 la vida continúa, y por eso las decisiones que tomemos hoy se plasmarán, digamos, también más allá de esa fecha. Hay soluciones naturales, tecnológicas, híbridas. Hay que ver cuáles son las necesidades que tiene cada comunidad. En fin, son el tipo de preguntas que hay que plantear. Y por otra parte tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Todas las técnicas que se barajan repercuten en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a veces de manera positiva, a veces de forma negativa. Pero sea como fuere, repercuten en los ODS, cuyo plazo está fijado para 2030, pero que probablemente pues, se verá sustituido por un sistema similar que acordarán los gobiernos en su momento. De hecho, ha habido un artículo que se ha encargado recientemente en el que participan autores como Mikhailova o Honegger, entre otros, que precisamente han estudiado esta cuestión con más pormenores y que se ha publicado de forma comercial. Así que, bueno, son cuestiones sumamente importantes que nos llevan también a la cuestión de la gobernanza, cuáles son las dificultades principales, las carencias, cómo implicar agentes no estatales, cómo operar en marcos intergubernamentales para abordar estas cuestiones y, sobre todo, cómo este tema se vincula con distintos marcos de gobernanza, como por ejemplo la Convención Marco, Naciones Unidas, la Cumbre de Sistemas Alimentarios, etc. Es evidente que en esta conversación alrededor de la hoguera no vamos a abordar todas y cada una de estas cuestiones, pero bueno, sí confío en que pues realicemos un aporte en algunas de estas áreas. ¿Cómo se va a desarrollar la actividad? Como he dicho antes, en primer lugar, le voy a pedir a nuestros invitados que pues, hagan una intervención inicial a raíz de una pregunta que les voy a formular. Contestarán en 2 o 3 minutos y a partir de ahí vamos a debatir entre los invitados alrededor de esta hoguera virtual. Entre tanto, los asistentes pueden empezar a preparar preguntas que quieran formular en la sección de preguntas y respuestas de la aplicación Zoom. También pueden votar por las preguntas presionando el icono de me gusta, puesto que aquellas que reciban un mayor apoyo tendrán más prioridad a la hora de responderlas, en caso de que haya demasiadas preguntas como para abordarlas todas. Tienen disponible una función de chat que pueden utilizar si lo desean, pero no vamos a estar pendientes de preguntas que se planteen en el chat. Las preguntas se tienen que formular en la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, pues tenemos más o menos unos 40 minutos para responder a las preguntas en función también de cuántas se planteen. Pues vamos a empezar. Les voy a pedir a nuestros invitados que respondan algunas preguntas. Con Jennifer empezamos. No sé si nos puede dar información de contexto acerca de los diferentes enfoques de eliminación de dióxido de carbono y los desafíos en términos de gobernanza asociados a cada uno de ellos. Muchas gracias, sí, encantada.
Como ha mencionado Janos en la introducción, hay dos tipos de soluciones fundamentales, técnicas y naturales. Los enfoques naturales incluyen la forestación, por ejemplo, reforestación, es decir, plantar árboles en tierras. La forestación es plantar árboles en tierras donde no los había. También está la reforestación, y son actividades que pretenden mejorar la absorción de carbono y su retención en el suelo también. También la mejora de la gestión de los bosques es otro de los enfoques naturales. Con respecto a las soluciones tecnológicas, está, por ejemplo, la captura de carbono directamente del aire, que se sirve de sustancias químicas para producir reacciones con el dióxido de carbono de la atmósfera. Ahora bien, la captura directamente del aire de carbono no se basa en procesos biológicos en cuanto a la captura y almacenamiento, y se tiene que acompañar con un sistema de almacenamiento adecuado. Además, hay otro conjunto de enfoques que están entre el tipo tecnológico y el tipo natural. La bioenergía con captura y almacenamiento de carbono es al que me refiero. Básicamente tenemos residuos de biomasa que se puede utilizar para generar energía, para generar electricidad, pero también puede ser la gasificación de biomasa para la producción de hidrógeno. Al hacerlo se captura y se almacena el dióxido de carbono resultante de ese proceso, con lo cual se produce hidrógeno y se produce una materia prima que se puede utilizar para generar energía o como combustible. Y en este caso, este enfoque está a caballo entre las soluciones naturales y tecnológicas. La mineralización, también a caballo entre ambos enfoques, consiste en servirse de minerales que están en la corteza terrestre, como calcio, magnesio, para estudiar de qué forma acelerada se pueden provocar reacciones entre estos minerales y el dióxido de carbono. Lo que hacemos en mi grupo de estudio no solamente entender los procesos naturales, sino que estamos estudiando también actividades tales como la minería, como minas abandonadas de asbestos, por ejemplo, para ver qué oportunidades tenemos de utilizarlas para crear reacciones con dióxido de carbono con un poco de ingeniería, a fin de que, pues se puedan generar repercusiones reales en el clima. Claro que hay muchísimos matices y detalles asociados a cada uno de estos enfoques. También, por ejemplo, hay enfoques oceánicos que modifican la alcalinidad del océano. Uno de los desafíos fundamentales es que tenemos que aplicar estas técnicas a una escala de gigatoneladas. Además, la eliminación de dióxido de carbono es fundamentalmente un recurso para compensar emisiones que resulta difícil reducir o evitar. Y es fundamental que nos planteemos que la eliminación de dióxido de carbono no es una excusa para seguir emitiendo al mismo ritmo al que lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Es decir, se necesita apostar por la descarbonización de manera contundente, y hemos de ser conscientes de que algunos de los recursos que se necesitan para la descarbonización a gran escala en términos de gigatoneladas son los mismos que se necesitan para la eliminación de dióxido de carbono. Hemos de determinar qué requisitos hay en términos del suelo, de agua, de diferentes recursos, por ejemplo, la biomasa, cuántos residuos hay disponible, cuál es la mejor geología con respecto al almacenamiento, al secuestro de dióxido de carbono, dónde se puede almacenar de forma más eficaz. Es algo que es fundamental, por ejemplo, cuando se aplica la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono en la captura directamente del aire. Es decir, que los recursos son limitados y, por tanto, tenemos que establecer prioridades entre las estrategias que queramos aplicar. Y no hay una respuesta clara. No necesitamos embarcarnos en una estrategia de competencia. Espero que no lleguemos a esa situación. Bueno, pues este es el repaso que yo puedo hacer acerca de las dificultades principales que entrañan este tipo de enfoques. Muchas gracias, Jennifer. Una pregunta. No sé si nos puede decir algo más acerca de que
estos tipos de enfoque distintos, ya sean naturales o tecnológicos, al final acaban con el carbono almacenamiento de forma distinta y con unos horizontes temporales también muy diferentes. ¿Cuáles son los retos en términos de gobernanza en este sentido? Sí, la duración del almacenamiento es desde luego un elemento fundamental, así como los costos y la variedad de costos que se dan cuando se comparan las soluciones naturales y los enfoques tecnológicos. Los enfoques tecnológicos, como la captura de carbono directamente del aire, son caros, pero cuando se acompaña de una captura y almacenamiento de carbono geológica a gran escala, pues al final es eficaz. Imaginemos un bosque. En un bosque, por ejemplo, no sabemos muy bien cuánto tiempo el carbono va a seguir capturado. Imaginemos solamente lo que ha pasado en California recientemente con tantos incendios o en Australia. Es decir, que hay que comprender cuál es el costo que supone mantener y gestionar bien un bosque para que no sean susceptibles a este tipo de fenómenos que pueden revertir la captura de carbono. También hay que pensar en los puestos de trabajo que se pueden crear. Por eso a mí no me parece que tengamos claro cuál es el costo real de las soluciones naturales frente a la aplicación de distintas opciones tecnológicas, teniendo en cuenta la duración del almacenamiento. En cualquier caso, la duración del almacenamiento es muy diversa, hay distintos tipos, costos, mucha variedad. Pero en cualquier caso no estoy persuadida de que las soluciones naturales realmente sean una opción que no sea cara a día de hoy si tenemos en cuenta la dimensión de la duración y de la permanencia del almacenamiento. Bueno, seguro que podremos adentrarnos en muchos de estos aspectos después, pero ahora vamos a preguntarle a Yuba. Yuba, usted ha mencionado que lleva mucho tiempo trabajando en el ámbito del desarrollo. De hecho, yo le conocí en los años 80, cuando trabajaba en energía y desarrollo. Desde entonces han pasado muchas cosas. Desde esa perspectiva, ¿cómo considera que la eliminación de dióxido de carbono puede repercutir en la consecución del desarrollo sostenible y cómo el desarrollo sostenible puede a su vez repercutir en la aplicación de opciones de eliminación de dióxido de carbono en distintas zonas del mundo? Tiene que encender el micrófono, Yuba, por favor. Bueno, estaba encendido, en fin. Bueno, pues puede parecer que la pregunta es sencilla, pero lo cierto es que es muy compleja. Hay muchos aspectos que tenemos entre manos. Tendemos a simplificar el problema, que es bastante más complicado y complejo. Y el hecho de que no podamos aislar las cuestiones climáticas de las cuestiones de desarrollo es algo evidente. Si estamos frente a un problema de desarrollo, de una determinada vía de desarrollo que se ha emprendido por parte de una economía emergente, pues tenemos que tener en cuenta todas sus facetas. Estamos en una encrucijada en la que tenemos que dar con una forma de lidiar con este tema, pero sin aislarlo, puesto que todo está conectado, interconectado. Así que estudiar cada uno de estos elementos de forma aislada no nos va a servir de nada. Jennifer ha apuntado a diferentes enfoques que se basan en la naturaleza o que pueden estar basados en la tecnología y se tienen que aplicar en algún lugar, ¿no? Porque los enfoques no existen en el vacío, es decir, se tienen que aplicar en algún lugar y, por tanto, la ubicación de donde se apliquen esos enfoques pues también tiene su importancia. Si se aplican en un entorno en el que el desarrollo es un tema crítico, así como la pobreza, pues entrará en competencia con otras materias urgentes, como por ejemplo los alimentos, de lo que seguro hablará Martin. Y por otra parte,
cómo concebamos el desarrollo es algo que tiene que estar relacionado también con el tema climático. Y cómo abordemos la cuestión climática repercutirá, como no, en el desarrollo. Por tanto, si pensamos que el desarrollo sostenible es una aspiración a nivel mundial, tanto para países pobres como para países ricos, pues se puede impulsar evitando, digamos, la vía o el camino que han seguido los países industriales, y para eso necesitamos cambiar completamente nuestra forma de vida, y de ahí todas las deliberaciones en torno al tema clave de la transición. Por otra parte, me parece importante que no nos fijemos a distintas respuestas ante el clima de forma aislada, puesto que no podemos estudiar la eliminación de dióxido de carbono de forma aislada o de forma separada de esfuerzos contundentes de mitigación. Como también ha dicho Jennifer, estamos en una situación en la que es menester contar con un abanico de respuestas, de alternativas, cada una de las cuales va a desempeñar un cierto papel, y tenemos que determinar cuál es ese papel. Pero todas estas opciones, además, también van a repercutir en la sostenibilidad y en el desarrollo sostenible. Por ejemplo, en determinados países habrá una repercusión social, y hay que tener en cuenta el componente social también o la dimensión social de la sostenibilidad. Eso sí sucede en un país rico. Si sucede en un país pobre, las consecuencias serán todavía más amplias. Es decir, que podemos resolver un determinado problema, pero podemos terminar creando una serie mucho mayor de dificultades económicos, sociales y medioambientales. Muchas gracias, Yuba. Me parece que, como ha descrito la naturaleza interconectada y compleja de estos asuntos, es un tema fundamental. Así que después volveremos a ello. Pero ahora vamos a darle la palabra a Martin. Martin ha mencionado que trabaja ahora en el marco de la Cumbre de Sistemas Alimentarios. Si nos fijamos en el ODS 2, hambre cero, y cómo se vincula a otros ODS, nos puede ayudar a comprender cómo incentivar una eliminación de dióxido de carbono adecuada para los sistemas alimentarios, y cómo velar por que los objetivos en términos de carbono no menoscaben objetivos más amplios, como por ejemplo la seguridad de los sistemas alimentarios, lo cual entronca claramente con lo que Yuba acaba de describir, que no se pueden estudiar estos asuntos de forma aislada. Gracias, Janos. Sí, desde luego, esta es una cumbre sobre sistemas alimentarios, no es una cumbre sobre alimentos, y por eso es fundamental tener el contexto de los ODS como marco de acción. Me parece que los sistemas alimentarios ilustran claramente la situación difícil en que nos encontramos, porque no podemos seguir pensando en compartimentos estancos. Hay ministros de Agricultura, de Medio Ambiente, que en ocasiones pues se han embarcado en defender programas de trabajo distintos, siempre centrados en contrapartidas o en cuestiones en las que unos ganan y otros pierden. Y esto ha sido lo que ha sucedido en muchos años. Yo trabajé bastante tiempo en las conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático. Había meteorólogos, expertos en clima, también se reconocía que había que cambiar los sistemas energéticos, de transporte, etcétera. Y también, bueno, se puso en marcha el programa de reforestación, RED. Pero de lo que no se hablaba nunca, aunque estaba siempre presente, eran los sistemas alimentarios. ¿Por qué? Porque
¿Por qué se tenía presente? Porque los sistemas agrícolas son responsables de un 21-22% de emisiones, pero el sistema alimentario incluye residuos, cadenas de frío, empaquetado en plástico, transporte. Si tenemos en cuenta todo esto, al final las emisiones, es responsable este sector agrícola de un 36-37% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero claro, hay que tener en cuenta cuestiones fundamentales en los sistemas alimentarios. En la FAO se han publicado estudios en los que se afirma que 3.000 millones de personas, es decir, casi la mitad de la población mundial, no puede permitirse comer con una dieta saludable. Necesitamos estudiar aspectos como la ingesta de calorías, la nutrición, y en la situación actual, en la crisis de la COVID, se han puesto en manifiesto los vínculos entre nutrición y vulnerabilidad, por ejemplo, frente a una pandemia. Es decir, que los ODS nos plantean diferentes dificultades. Hay 17 ODS que están completamente vinculados y tenemos que estudiar esos vínculos. La producción agrícola barata no resulta barata si se tienen en cuenta costos en términos de salud pública, si se tienen en cuenta cuestiones de desigualdad y, sobre todo, si tenemos en cuenta la huella de carbono que supone, la cantidad de carbono que se ha emitido en la atmósfera como consecuencia del cambio del uso del suelo, de la pérdida de tierras cultivables, de suelos. Pues bueno, en cualquier caso, vemos también que hay oportunidades muy emocionantes para crear puestos de trabajo. Hay 2.000 millones de personas que de alguna manera, directa o indirectamente, dependen de los sistemas alimentarios para su trabajo. En África se necesitan puestos de trabajo de forma permanente para los jóvenes, así que creo que tenemos la oportunidad de establecer vínculos entre diferentes programas: desarrollo, empleo, jóvenes, secuestro de carbono, salud pública. Y importante, la restauración de las tierras degradadas, no solamente para que sirvan como sumideros de carbono otra vez, sino también como medio de fomentar la paz y la estabilidad, puesto que en la declaración, por ejemplo, en zonas como en el lago Chad, la pérdida de tierras cultivables supone un factor de inestabilidad muy a menudo. Es decir, que en esta cumbre queremos poner de relieve el carácter protagonista de los sistemas alimentarios, no solamente desde el punto de vista de la producción, sino también desde el punto de vista del consumo, para poder introducir o propiciar cambios positivos. Así es como estamos contextualizando también la eliminación de dióxido de carbono merced a cambios en las prácticas agrícolas, en modelos de producción. Y también hay que mencionar la resiliencia, que es algo que se tiene que consolidar al tiempo que se diversifican los sistemas agrícolas. Y también hay que pensar en los medios de vida, puesto que hay tanta gente que depende de este sector. Tal y como yo lo veo, necesitamos aplicar una perspectiva más amplia a todas estas cuestiones interrelacionadas e incorporar este afán por eliminar carbono a gran escala en un programa de desarrollo. Sorprende ver cuántas sinergias realmente existen entre todos estos temas y me parece que no deberíamos pensar únicas y exclusivamente en términos de contrapartidas. Creo que es algo obsoleto, como sucedió durante muchos años en el proceso de la Convención Marco sobre Cambio Climático, que se hablaba de mitigación y adaptación, cuando ahora ya somos conscientes de que necesitamos mitigación, adaptación, resiliencia y eliminación de dióxido de carbono. No son disyuntivas, no son alternativas. Necesitamos todo esto. Y los sistemas alimentarios desempeñan un papel fundamental. Y es relativamente barato, como ha dicho Jennifer, trabajar en este ámbito. No es gratis, pero sí se pueden lograr resultados muy rápidamente y de forma relativamente asequible. Muchas gracias, Martin. Es interesante cómo tanto usted como Jennifer se refieren al carácter barato que tienen o que se perciben determinadas opciones que realmente pueden no resultar tan baratas, y al final contextualizamos de una forma más amplia todos estos temas. Seguro que hablaremos de ello después. En cualquier caso, lo que quería preguntarles ahora es, en función de su perspectiva,
Todos han dejado claro que no podemos estudiar este tema de manera aislada, que hay que tener en cuenta muchísimos otros aspectos, como han mencionado todos ustedes, de formas distintas. Hay cuestiones sistémicas, eslabones, y como ha dicho Martin, tenemos que incorporar la cuestión del carbono en un programa más amplio de desarrollo. Pero ¿cómo lo logramos? Porque ahora tenemos un programa de, digamos, una agenda para el clima, una agenda para el desarrollo. ¿Cómo podemos vincularlas? Tenemos que haber extraído alguna lección de los últimos 20 años que nos ayude a avanzar en este sentido. Bueno, voy a decir algo un poco provocador, porque precisamente este es el tema fundamental. Se han mencionado ya todos los aspectos relacionados con los sistemas alimentarios que ha descrito Martin. En una intervención de 3-4 minutos ha resumido realmente una gran historia y todo lo que tenemos que tener en cuenta para acertar. Si aplicamos este discurso a la energía, a la ayuda, pues tenemos también un discurso, como digo, muy similar, puesto que todos estos temas son importantes. Todos los 17 ODS son importantes. ¿Qué pasa? Que el problema es que solamente se ven las cosas a través de una determinada lente y no concibiendo el desarrollo como un conjunto más complejo. Es decir, que muchas veces nos fijamos solo en los síntomas, del desarrollo, y no nos estamos fijando en el desarrollo como tal, en su conjunto. Y por eso al final acabamos trabajando de forma desconectada. Es cierto que nos encontramos en un momento crucial. Cuando se empezó con las negociaciones sobre el clima, pues solamente se hablaba o casi todo giraba en torno a la mitigación, porque era lo importante, pero como no mitigamos, pues empezó a hablar de adaptación como un recurso al que teníamos que acudir dado que no habíamos mitigado. Y este problema al final se ha hecho cada vez más complejo y además había que determinar cómo repartir recursos económicos limitados entre ambos aspectos. Y no solamente nos adaptábamos, sino que al mismo tiempo necesitábamos más mitigación, cada vez más contundente, con lo cual el problema cada vez se hace más difícil, más complejo, puesto que tenemos que incorporar distintos aspectos. Así es como surge el tema de la eliminación de dióxido de carbono como uno de los elementos que tenemos que estudiar. Pero dicho eso, no estamos cambiando cómo abordamos estas cuestiones. Seguimos percibiéndolas y lidiando con ellas de manera aislada. Incluso el mecanismo de deliberación es un año una cumbre, otro año otra cumbre, otro año una cumbre. Es decir, que nos ayuda a centrarnos en ciertas cuestiones, pero nos distrae de aplicar una perspectiva quizás más global y holística. Jennifer, Martin, ¿algo que añadir a lo que ha dicho Yuba? Es decir, que seguimos embarcados en esta, o seguimos aplicando esta mentalidad de compartimento estanco, y por mucho que incorporemos la eliminación de dióxido de carbono en otro compartimento estanco, no deja de ser un compartimento estanco. Bueno, es una cuestión muy peliaguda, porque la verdad es que la gente está muy cómoda en su compartimento estanco y es mucho más difícil entablar un debate, una conversación mucho más amplia. En la cumbre de sistemas alimentarios estamos tratando algo nuevo, invitar a todos los 197 Estados miembros de Naciones Unidas a que celebren diálogos sobre la cumbre de sistemas alimentarios en sus respectivos países a fin de poder embarcar a toda la sociedad en estas deliberaciones, y confiamos poder catalizar estas conversaciones. Por ejemplo, mencioné el caso de los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente. Bueno, les parecería mentira en cuántos casos es la primera vez que van a participar juntos en una deliberación. Es increíble. Sí. Nos fijamos, por ejemplo, en niños con deficiencias en el crecimiento. La mayor parte de las deficiencias de ese crecimiento se debe a una carencia de proteína en los primeros 1000 días de vida.
Y ahora hay una conversación a nivel mundial en la que se habla del consumo de carne y las emisiones de metano, etcétera. Pero es un debate del norte, porque en el África subsahariana, por ejemplo, lo que necesitan es más huevos, más leche y más carne. Y bueno, pues se puede considerar como una contrapartida, una disyuntiva. Bueno, pues tenemos que reducir las emisiones de metano aquí para tener más carne allí, que estos niños puedan desarrollarse plenamente con todo el alimento que necesitan para hacerlo. Pero los métodos tradicionales de pastoreo de las praderas africanas, si se introducen, otra vez se puede mejorar el carbono orgánico del suelo y se puede fomentar un modelo de agricultura que es beneficioso para el medio ambiente y no perjudicial. Pero esto se tiene que generalizar, porque si concebimos las vacas solo como las vacas que están en establos en países de la OCDE, que se alimentan con soja, lo que a su vez contribuye a la deforestación de grandes zonas de terreno, pues desde luego el problema se contextualiza de una forma distinta. Por eso necesitamos incorporar una dimensión local, un examen local. Ha habido un estudio de casos sobre los tomates. Un holandés, por ejemplo, los Países Bajos son un gran productor de tomates. Pues holandés se compra los que están los que se han crecido en un invernadero, se compra los que vienen de España, que han estado sometidos al calor natural. Bueno, pues depende de lo que sea más importante. Si lo que considera más importante es el estrés hídrico, no debe comprar los de España. Si lo que les preocupa, por ejemplo, es el uso de la energía, no debería comprar los holandeses. Es decir, al final depende de cómo contextualicemos el problema. Pero a mí lo fundamental me parece que la gente reflexione al respecto y que no sea un tema que sea patrimonio exclusivo del Ministerio de Agricultura. Necesitamos más interdisciplinariedad, más investigadores y que todos los países, todos y cada uno de ellos, incluso región a región, examinen esta cuestión desde su perspectiva. Jennifer. Bueno, estoy de acuerdo. Es verdad que es una cuestión muy complicada. Una estrategia que ha mencionado Martin es bueno, pues incorporar esta perspectiva local, ver cuáles son los recursos disponibles. Y con esto nos damos cuenta de que no hay una receta mágica para todos. Tenemos que aplicar una estrategia que surja de la perspectiva local, de las comunidades, teniendo en cuenta las limitaciones que existen en cada una de las regiones, que lo que es una carencia en un sitio puede ser un excedente en otras regiones. Y al final se puede quizás equilibrar si contrarrestamos unas con otras. También me parece interesante la situación de la eliminación de dióxido de carbono, que es mucho más diversa que la de la descarbonización, pero evitar emisiones es una prioridad o debe ser una prioridad o es una prioridad, mejor dicho, en los países que son más contaminantes. Pero ahora hay muchos elementos, la tierra, la geología, oportunidades con bajo consumo de energía, el desarrollo de la electricidad fotovoltaica. Es decir, que la eliminación de dióxido de carbono es muy distinta en función de los recursos que se puedan encontrar en una región o en otra, pero siempre hay algo a lo que agarrarse y lo importante es ser conscientes de cuáles son las características regionales, pero es verdad que es sumamente difícil, puesto que la solución no va a ser la misma en todas partes. Muchas gracias. Yuba, ¿quería decir algo más? Sí, a nivel mundial las cosas están muy claras. No hay desacuerdo acerca de lo que se necesita hacer a nivel mundial. Pero si nos fijamos a nivel regional, hay potencial de que haya una aplicación realmente importante en África que al mismo tiempo sustente las aspiraciones de desarrollo del continente, porque la situación es muy diferente del sureste asiático, por ejemplo. La forestación, la reforestación, la degradación de la tierra. Bueno, todas estas cuestiones hay que atajarlas, desde luego, pero vamos a fijarnos a nivel regional, es decir, ¿cuál es la perspectiva a nivel regional? ¿Qué es lo que se puede hacer? Eso es lo que hay que hacer.
Bueno, Yuba acaba de mencionar un ejemplo muy elocuente. Si plantamos 10 millones de árboles en países en vías de desarrollo y la población local no se beneficia de eso, ¿qué va a pasar con los árboles en breve? Pues que los van a talar y van a hacer un montón de hogueras. Efectivamente, así es. Y es precisamente lo que critica la sociedad civil a menudo de estas soluciones naturales y con fundamento. Porque esto solo puede funcionar si se cuenta con la población local. Y tenemos que ser un poco más avispados y no solamente pensar en términos de árboles y carbono, sino que tenemos que comprender cómo mejorar los ingresos para una comunidad local, su resiliencia. Pueden, por ejemplo, alimentarse de los frutos que dé el árbol. Los árboles van a mejorar las estrategias de resistencia a nivel local y de esa manera de lidiar con el cambio climático a nivel local y de esa manera podemos tener un programa holístico. Claro que necesitamos absorber carbono de la atmósfera, pero tenemos que hablar con la gente que vive en los pueblos, en las aldeas y explicarles, bueno, esto es lo que puede resultar positivo, beneficioso para ustedes, en esto nos pueden ayudar y por eso tienen que proteger estos árboles, porque si no, no va a funcionar. Y creo que esto es fundamental y creo que Yuba es algo a lo que ha apuntado y que defiende también, si no me equivoco. Bueno, quisiera recordarle a los asistentes que pueden plantear preguntas. Algunas ya nos están llegando y las vamos a responder en breve. Pero antes, quisiera abundar más en este debate porque me parece muy interesante. Se ha dicho que hay distintos lugares donde puede haber un excedente de condiciones en las que proceder a la eliminación de dióxido de carbono. Yuba, desde luego, desde el principio ha dicho que donde se aplique esta tecnología es un elemento importante, que tenemos que ser más concretos. Entonces, cada uno desde su perspectiva. Jennifer, no tanto como profesora, sino como investigadora, ingeniera. Martin, desde el punto de vista de la organización de la cumbre, y Yuba, que tiene muchas perspectivas distintas, pero con la experiencia que ha recabado sobre el desarrollo en África. La pregunta es, ¿cuáles son los dos o tres elementos que podrían sugerir para que hoy nos convine a romper con esta mentalidad de compartimentos estanco y que nos ayude a plantearnos estas cuestiones con una perspectiva más integral? Porque no resulta fácil. Entonces, ¿qué puede resultar útil? ¿Quién quiere responder en primer lugar? Bueno, si me lo permiten. Bueno, estoy pendiente del chat también y se ha planteado una pregunta sobre el biocarbón. Biocarbón es un ejemplo muy elocuente de un método barato, sencillo y accesible que puede mejorar el carbono orgánico del suelo. Los elementos que biodigieren, por ejemplo, los residuos alimentarios o las pérdidas de las cosechas, se pueden utilizar para crear energía y encender una serie de luces o incluso alimentar un generador. Y al mismo tiempo se puede utilizar como fertilizante. Es decir, que es una fuente también de energía renovable que puede resultar muy útil para la población local. Por ejemplo, la irrigación, determinadas maneras de irrigación resultan caras y es uno de los ejemplos más fructíferos de, por ejemplo, algunos casos de desarrollo en muchos países en vías de desarrollo. Es decir, que hay muchas técnicas que han demostrado ser útiles y, si me lo permiten, quisiera decir además que estas técnicas necesitan mucha mano de obra. Un sistema silvipastoral no es un modelo clásico de un gran campo con 12 cosechadoras automáticas. El paradigma precisamente que queremos aplicar no es uno que sea mecanizado, no es quizás lo más adecuado, sobre todo en países donde hay tanta gente que buscan un puesto de trabajo, que buscan un medio de vida. Por eso hay que recurrir a técnicas que requieran mano de obra. Y por otra parte, hay que
ver cómo hacer estas iniciativas atractivas para los jóvenes, para que se den cuenta de que están haciendo algo extraordinario. Por ejemplo, cuando se procede a la restauración de la tierra, al tiempo que utilizan la energía renovable y las conexiones satélite para conectarse con el resto del mundo, de modo que no se sientan rezagados o abandonados. Es decir, que hay una combinación de alta tecnología con cuestiones muy artesanales que ofrece interesantes soluciones que se pueden aplicar en muchos países donde ya han desaparecido o donde simplemente se dan por intereses comerciales a la hora de vender productos para agricultores que no necesariamente los necesitan. Como ha dicho Martin, es importante contextualizar el problema, porque todos los días se toman decisiones y se aplican a nivel nacional, del nivel local a nivel nacional, mientras que no es el caso a nivel internacional. Y por eso esta conversación se tiene que mantener a nivel nacional. Y entonces se puede contextualizar. El problema es que la gente, bueno, pues va a hablar del clima en muchos países, por ejemplo, pero de lo que se trata es de ver cómo el desarrollo es compatible con diferentes iniciativas frente al clima. Es decir, que tenemos un relato antiguo que se aplica a un problema que es mucho más complejo. Y entonces queremos abordarlo a nivel planetario, a nivel mundial. Ahora, si lo contextualizamos a nivel nacional, entonces tenemos la oportunidad de aplicar diferentes técnicas y enfoques que existen a pequeña escala. Hay soluciones naturales, por ejemplo, cambios en el sistema agrícola de pequeña escala que podría aumentar la producción. Y en vez de apostar por un aumento de la producción acaparando cada vez más tierra, pues se puede apostar por un aumento de la productividad. Por ejemplo, si se cuenta con unos sistemas adecuados de irrigación. El uso de fertilizantes en África es algo que no se tiene que evitar. No se puede proceder a una actividad agrícola en un ecosistema frágil si no se utilizan fertilizantes. Por eso hay que cambiar los sistemas agrícolas naturales, mejorando la productividad. Entonces provocamos un cambio en la dinámica y avanzamos en aras de la eliminación de dióxido de carbono. Cada vez se utiliza menos tierra, pero de forma mucho más productiva y además con un mayor secuestro de carbono. Esos son los beneficios de contextualizar este tema a nivel local. Dos comentarios. Uno que tiene que ver de forma tangencial. Con la captura de carbono directamente del aire existen diferentes tecnologías. Hay una empresa llamada Climeworks de Suiza, en la que utiliza una tecnología de absorbente que no es muy difícil, a la que se utiliza ya en otras industrias. Pero se necesita agua. Pero siempre se asocia la eliminación de dióxido de carbono con el uso de agua. Pero en este caso, por ejemplo, esta técnica produce agua de forma neta. Es decir, que podría derivarse un cobeneficio precisamente en aquellas regiones en las que el agua sea escasa. Por otra parte, esta tecnología puede funcionar con muy poco consumo de energía. Y si hay, por ejemplo, calor residual, derivado de algún tipo de proceso, qué sé yo, de combinar calor y electricidad o residuos de bioenergía, pues se puede utilizar directamente este residuo para que esta tecnología funcione. Es decir, que hay distintos enfoques también de eliminación de dióxido de carbono, no solamente relacionados con la agricultura, con los árboles o con el uso de la tierra, del suelo, sino que incluso la eliminación de carbono directamente del aire también ofrece alternativas. Por otra parte,
La mineralización es algo que también tiene que ver con el alimento y la eliminación de dióxido de carbono. Si hablamos de minerales, necesitamos, y hablamos de estas técnicas, necesitamos baterías que a veces necesitan níquel, cobalto. Así que hay que fijarse en la minería y en cómo esta industria puede prescindir o puede hacer baterías más eficientes para que esta actividad no sea tan nociva. Si nos fijamos en las regiones en las que se dan actividades de minería, el secuestro de dióxido de carbono se puede asociar, por ejemplo, a esta actividad, ya sea CO2 capturado directamente de la atmósfera o procedente de otras fuentes. Es decir, que se pueden reducir dos tipos de residuo, el de las minas y el de CO2, es decir, que se pueden aprovechar estas actividades y además se pueden crear puestos de trabajo. Por eso, comprender mejor cómo funciona la mineralización para la eliminación de dióxido de carbono y el secuestro de carbono es algo también que tenemos que tener presentes. Es sumamente interesante, Jennifer, y esto me plantea otra pregunta. ¿Hasta qué punto se puede afirmar que las soluciones naturales son mejores para el desarrollo que las soluciones tecnológicas? ¿Ese es el caso o no? ¿En términos generales o en función del proyecto, en función de la ubicación? Porque se suele pensar que pues las soluciones naturales son el camino por el que hay que apostar para el desarrollo, pero no sé qué piensan ustedes. Bueno, pues creo que una vez más depende mucho del contexto. Jennifer nos ha explicado cómo funcionan diferentes sistemas, por ejemplo, que son grandes emisores, como por ejemplo el de cemento, la minería. Y es verdad que a lo mejor la única forma de eliminar esas emisiones es utilizando reacciones químicas o incluso convirtiendo esto en materias primas para utilizar productos de carbono limpio. También la remineralización es algo que se necesita estudiar con mayor detenimiento. Lo que queda claro es que en los países menos adelantados los sistemas agrícolas son sistemas vigentes en los que ya trabaja la gente y muy a menudo no tienen acceso a información elemental, a cuestiones sencillas como por ejemplo un pronóstico meteorológico fiable. Por eso que lo que es interesante acerca de las soluciones naturales o basadas en los sistemas alimentarios en estos países es que es muy viable, no es excesivamente caro y realmente puede provocar cambios sustanciales de una temporada a otra, de una cosecha a otra. ¿Alguna otra observación? Si no, pues bueno, vamos a pasar ya a responder las preguntas que nos están planteando los asistentes. Algunas ya las hemos respondido, como por ejemplo la que tiene que ver con el biocarbón. Pero hay una pregunta interesante de Michael Fifth que ha votado otros asistentes y que tiene que ver con el uso de la captura de carbono directamente del aire para la recuperación mejorada de petróleo. Y si, cómo se relaciona con respecto también a las reservas. ¿Se podría duplicar o triplicar las reservas de petróleo actuales? Jennifer. Bueno, no sé por qué me daba la sensación de que me lo ibas a preguntar a mí. Cuando se recupera el petróleo de la tierra, hay un método que es producción primaria, a saber, extraer el petróleo que se ha formado a lo largo de millones de años utilizando presión, porque si no hubiera habido presión no se habría formado, para empezar. Cuando se extrae petróleo de un pozo, simplemente lo que se hace es reducir la presión para que salga el petróleo. Hay un segundo método por inundación de agua, que lo que hace es que aumenta la presión para que salga el petróleo. La recuperación mejorada de petróleo con dióxido de carbono es una forma supercrítica que se realiza a temperaturas muy elevadas y que puede ser un tercer método de recuperación de petróleo cuando el resto
resto de métodos ya no dan más de sí. Y sucede en condiciones supercríticas en las que el CO2 se mezcla con el petróleo en la superficie y cambian las propiedades, como por ejemplo viscosidad, etcétera, y eso hace que el petróleo pueda salir de forma más fácil. Cuando se inyecta, hay un pozo de inyección de CO2 y un pozo, digamos, de extracción. Y cuando el CO2 se inyecta y cuando se llega a la superficie, el dióxido de carbono se ha separado del petróleo. Es un poco como cuando se abre una lata de refresco y de esa manera se puede utilizar el dióxido de carbono una y otra vez, es decir, se recupera para volverlo a utilizar. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono cuesta dinero. Es decir, que el dióxido de carbono que se utiliza para la recuperación mejorada de petróleo no se emite, se queda en la tierra. Pero claro, ¿qué pasa? Se utiliza para extraer petróleo que se va a quemar y va a producir nuevas emisiones de carbono. Carbono que está en el petróleo, que se tiene que refinar, que se tiene que transportar, todo lo cual produce emisiones. Mientras que la mayor parte del y luego la mayor parte de ese combustible lo vamos a quemar y se liberan emisiones. Por eso la recuperación mejorada de petróleo, tal y como yo lo veo, tiene una dimensión matemática y otra económica. El precio del petróleo es muy volátil. Incluso con la captura de carbono directamente del aire. Por ejemplo, si se construye una instalación de captura de carbono conectada, por ejemplo, a centrales eléctricas o de otro tipo, pues se necesita dinero, no es barato. Si el precio es de $50 la tonelada, puede no resultar rentable. A lo mejor se necesitarían $600 de precio por tonelada de carbono. En cualquier caso, se puede utilizar dióxido de carbono antropógeno más caro de lo que utilizan los operadores. El 85% del que se utiliza en la recuperación mejorada de petróleo se extrae de la tierra, es decir, se extrae a través de actividades de minería de dióxido de carbono. Eso es el 85% del que se utiliza en la recuperación mejorada de petróleo. No se utiliza el que se absorbe de la atmósfera. Hoy es relativamente barato servirse del dióxido de carbono que se extrae de la tierra en vez de servirse el dióxido de carbono que podemos absorber de las emisiones previamente liberadas por la actividad humana. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono antropógeno es demasiado caro, con lo cual los proyectos de carbono pues se quedan atrás. Y a mí me parece que es un riesgo vincular la recuperación mejorada de petróleo con el dióxido de carbono, porque una vez que baje el precio del petróleo ya no se va a poner en marcha ese proyecto. Y no porque no funcionara la captura de carbono, sino porque como el precio del petróleo ha caído mucho, pues resulta demasiado caro servirse de ese dióxido de carbono absorbido. Así que hay una dimensión matemática, pero también hay una dimensión ética. Si queremos avanzar hacia un futuro más sostenible, sabemos que necesitamos servirnos de energía con bajo contenido de carbono. Así que mejorar vías que vinculen algo que estamos intentando poner en marcha para lidiar con las emisiones con algo que, para empezar, va a seguir liberando emisiones, pues a mí no me parece que sea muy lógico. Y además, pues es bastante peliagudo. Como ingeniera química soy consciente de que tenemos que avanzar a través de soluciones intermedias y hoy no hay muchas oportunidades para usar el CO2 que se elimina de la atmósfera. Lo absorbemos de la atmósfera y luego ¿qué hacemos con ello? Si tenemos gigatoneladas de dióxido de carbono, hay que librarse de esas toneladas de manera permanente, pero no se puede utilizar para generar la producción de más carbono. A mí me parece que eso plantea un problema. Muchísimas gracias, Jennifer. Ha sido muy útil. ¿Algún otro comentario?
Si no, pasamos a otras preguntas. Hay una pregunta interesante acerca del biocarbono, una vez más, pero desde otra perspectiva, más desde una perspectiva de la eliminación de dióxido de carbono que al tiempo propicie los objetivos de desarrollo sostenible en África. ¿Es el biocarbón una forma de eliminación de dióxido de carbono que puede desempeñar el papel de acicate para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Es posible? Bueno, sí, se puede conseguir con todos los enfoques que se han señalado. Todos pueden desempeñar un determinado papel. El biocarbón, desde luego, es algo que se lleva defendiendo desde hace 10 años, por ejemplo, en el marco de la Convención en contra de la desertización como técnica para restaurar tierras degradadas, porque esto surgió de un examen a nivel local. Pero todo necesita contextualizarse y la forestación, la reforestación, la restauración de tierras degradadas, todos estos enfoques no son nuevos enfoques. Pero de nuevo, todos tienen que contextualizarse y tiene que verse cómo articular estos enfoques en políticas nacionales y locales. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación, algún otro comentario al respecto? Bueno, hay otra pregunta también sobre biocarbón. Bueno, parece que hay muchísimo interés en este tema. Martín, esta pregunta está dirigida a usted, de Ronald Larson, y es algo que entronca con la respuesta anterior. El biocarbón podría lograr un 50% más de alimentos por hectárea y en algunos suelos, si se persiste en esta técnica, se podría aumentar la productividad en términos de alimentos hasta un 300% en 500 años. Es decir, que parece que el biocarbón es el enfoque de eliminación de dióxido de carbono que más puede favorecer también la producción de alimentos. ¿Es así? Bueno, parece que tenemos un club de fans del biocarbón. Sí, estoy de acuerdo. Es una tecnología estupenda. No solamente mejora el carbono orgánico en el suelo, sino que además, si nos fijamos en los residuos agrícolas y simplemente lo dejamos pudrir al lateral de un campo, pues va a producir emisiones, con lo cual se pueden atajar las emisiones, pero además el contenido de carbono en el suelo es el indicador principal de la fertilidad del suelo, de hasta qué punto ese suelo es fértil. Y por eso, si tenemos demasiado dióxido de carbono en el aire, tenemos demasiado poco en los suelos. El biocarbón, por tanto, es una tecnología estupenda para mejorar el contenido del carbono orgánico del suelo. Pero hay otras tecnologías, por ejemplo, un pastoreo holístico, es decir, que las defecaciones de los animales, si se realiza de forma adecuada, puede resultar beneficioso para las emisiones de carbono y también el suelo puede también esta práctica puede mejorar la fertilidad del suelo en mucha mayor medida de lo que supone emisiones de metano. Es decir, que si consideramos esta actividad de pastoreo ganadera de manera holística, pues hay grandes oportunidades no solamente para proceder a esta actividad con emisiones negativas de carbono, sino también para mejorar la producción agrícola en términos generales. Pero es verdad que el biocarbono, dicho eso, la tecnología del biocarbón es de sobra demostrada, es sencilla, es barata, así que bueno, no hay nada que nos pueda disgustar. Parte de los estudios que he realizado sobre el biocarbón ha encontrado un único elemento negativo, a saber, el ciclo biológico,
que tiene que ver con las emisiones a lo largo de su producción. Con la biomasa, por ejemplo, como he dicho en la introducción, hay que priorizar recursos limitados. Los residuos de biomasa son un recurso limitado, puesto que necesita mucho trabajo para recopilarlo y a lo mejor estamos dejando pasar oportunidades. Incluso a lo mejor hay residuos de biomasa que se siguen quemando en algunos lugares. Y por eso me parece fundamental ser conscientes, en primer lugar, de cuál es la calidad de los residuos de biomasa, porque la densidad de carbono en cada una de estas materias primas va a ser muy diferente. Por eso, para crear biocarbón, que es lo que suena, es carbón, lo fundamental es que se capture el carbono. No queremos que se descomponga en breve y por eso, si la densidad de carbono es muy alta, por ejemplo, con biomasa de madera, tenemos que ver cuál es la energía que se utiliza en los procesos de gasificación para poder utilizar esto como materia prima que se utilice en el suelo. Es decir, que hay que saber de dónde sale esa energía, si esa energía implica un elevado consumo de carbono, etcétera. Es decir, que hay que prestar atención al ciclo, digamos, de vida del biocarbón. Muchas gracias. Y con esto se subraya ciertamente algo que ya se ha planteado en varias ocasiones, a saber que no solamente tenemos que tener en cuenta la ubicación de donde se aplican estas técnicas, sino todo el proceso, es decir, qué se utiliza, ¿no? Cuáles son los insumos y cuáles son los resultados. No se puede simplemente decir que una solución natural sea buena sin saber exactamente cuál es el proceso y cómo funciona. Muchas gracias. Jennifer, quería cambiar un poquito de tema y centrarnos en los enfoques más tecnológicos, puesto que también repercuten en cuestiones de desarrollo más amplias como empleo, etcétera. Una pregunta para Jennifer, pero desde luego el resto de invitados también pueden intervenir. ¿Cómo contempla los debates políticos con respecto al desarrollo sostenible, a los objetivos de desarrollo sostenible a la hora de diseñar iniciativas de captura de carbono directamente del aire? ¿Forma parte de cómo se concibe el proyecto o no? Especialmente con respecto a la captura de carbono directamente del aire, que es un enfoque eminentemente tecnológico. Bueno, mi perspectiva es de políticas estadounidenses y es lo que yo puedo contar. Tenemos dos políticas en concreto sobre la captura de carbono directamente del aire. Una en el estado de California, que se ha planteado un objetivo de neutralidad en términos de carbono para 2045 y uno de los temas más espinosos es el sector del transporte. Entonces, tienen una norma de combustible de bajo contenido de carbono que básicamente fomenta el comercio de carbono con un precio de entre 150 y 200 toneladas de dióxido de carbono. Puede venir de biocombustibles, de combustibles convencionales, con captura de carbono en la refinería. Pero, bueno, hay diferencias en términos de intensidad de carbono. Con respecto a la captura de carbono directamente del aire con almacenamiento permanente, se puede utilizar para compensar las emisiones del transporte, es decir, que el Estado de California paga por este tipo de proyectos allá donde se realicen. De hecho, hay un proyecto que se está poniendo en marcha en la cuenca pérmica que se denomina Geoingeniería de Carbono. Es un proyecto para construir una instalación de captura directamente del aire. La construcción tiene prevista la finalización en 2023, si no me equivoco, y depende precisamente de esta financiación de California, que a su vez se fundamenta en la ley que acabo de mencionar. Otra medida es una desgravación fiscal que otorga el Gobierno federal. Si no hubiera este tipo de incentivos, sería prácticamente imposible o muy difícil ver cómo se podría poner en marcha un proyecto de captura de carbono directamente del aire. Esta medida de desgravación fiscal, que se llama 45Q,
realmente estaba pensada en el carbón. La aprobó la administración del gobierno de Trump. Por ejemplo, el gas natural tiene unas emisiones por unidad eléctrica que son la mitad que las del carbón. Y si bien y teniendo en cuenta que el umbral para optar a esta desgravación fiscal es muy alta, pues realmente se aplica sobre todo al sector del carbón. Para la recuperación. Por otro lado, el precio es muy bajo, son $35 por tonelada. Por ejemplo, si se utiliza para la recuperación mejorada de petróleo, puede alcanzar los $50 en otros sectores. Es muy bajo, pero bueno, es un punto de partida. Y es algo a lo que puede optar la captura de carbono directamente del aire. Por otra parte, hay muchas corporaciones que se han comprometido o que han hecho compromisos en términos del clima a lo largo del año. Son cientos de empresas, entre las más conocidas Amazon, Microsoft y algunas de estas empresas. Por ejemplo, Microsoft se han comprometido no solamente a alcanzar la neutralidad en términos de carbono, sino también a ocuparse de las emisiones residuales. Y esto implica que tienen que apostar por la eliminación de dióxido de carbono y ahora mismo están buscando proyectos que están dispuestos a financiar para obtener créditos de eliminación de carbono y por eso les interesa también la captura de carbono directamente del aire siempre y cuando esté aparejada al almacenamiento de carbono. Es algo que, bueno, pues está suscitando un interés entre esas empresas. No es una solución en sí misma, simplemente que estas empresas tengan un interés al respecto, pero bueno, sí puede servir de acicate para que estas tecnologías alcancen velocidad de crucero en el futuro. Muchas gracias. Es interesante ver la implicación y el interés del sector privado, que puede ser motor para poder, digamos, limpiar la contaminación que ellos mismos han creado en el pasado. Uno de los desafíos, tal y como nosotros lo vemos, es que se cuente con el marco adecuado para cuantificar, notificar y, en última instancia, comprobar que lo que se está haciendo pues realmente es significativo y efectivo y no solamente palabras bonitas. Sea como fuere, es interesante. ¿Alguien más quiere decir algo? Yuba, Martin, si no pasamos a la siguiente pregunta. Llevamos mucho tiempo hablando de la eliminación de dióxido de carbono, de enfoques naturales, tecnológicos. ¿Podemos decir que la eliminación de dióxido de carbono forma ya parte de la respuesta, digamos, habitual que se baraja ante el clima? ¿Es ya parte integrante de esta respuesta? Y si no es así, ¿debería serlo? Y si, sin embargo, no está lo suficientemente presente, ¿qué podemos hacer para que lo esté? Bueno, yo diría que sí y no al mismo tiempo. Porque la eliminación de dióxido de carbono por sí misma no es parte de la conversación mundial, sino que se mantiene a nivel mundial. Sí que lo es entre algunos especialistas, pero si se combina con otros aspectos, tanto, por ejemplo, las soluciones naturales, es algo de lo que todo el mundo habla, como si fuera un descubrimiento nuevo para muchos. Mientras que los métodos más tecnológicos, como ha explicado Jennifer, no forman parte realmente de la conversación que se mantiene a día de hoy. Me parece que sería importante que estemos pendientes de cómo atajar los asuntos climáticos en esta época. Si queremos realmente atajar el problema, necesitamos alejarnos de la forma tradicional en que hemos abordado este tema. La mitigación, por ejemplo, es fundamental y nadie quería hablar de adaptación. Entonces empezamos a hablar de mitigación y adaptación, mientras que algunos solamente estaban apostando por la adaptación, sin tener presente que no se puede adaptar sin mitigar. Y ahora el debate es más amplio, puesto que ya estamos barajando cuestiones para resolver el problema del clima y estamos barajando distintos enfoques entre los que se encuentra la eliminación de dióxido de carbono. Y en este contexto sería importante
fijarnos en el aspecto institucional y de gobernanza, no solamente a nivel mundial, sino también, como ya se ha dicho antes, a nivel nacional y regional, para poder contar con este enfoque ascendente que parta de la comunidad, de lo local, en vez de un enfoque descendente. ¿Y cómo lograr esto? Pues dando información fehaciente, formando a las personas e implicándolos en la solución de este problema. Martín. Bueno, la pregunta era ¿qué es lo que falta? Bueno, todavía se está negociando el artículo 6 y los mercados de carbono. Y no necesito una bola de cristal para predecir que es un debate muy complicado, pero de alguna manera, quizás, pues no sé, con un marco más reducido, hemos de rendir homenaje o debemos felicitar a los agricultores que tienen buenas prácticas, que hacen lo correcto, ayudándolos quizás económicamente. Hay empresas grandes que, como ha dicho Jennifer, están dispuestas ya a aflojarse el bolsillo para lidiar con emisiones residuales, pero necesitamos también trabajar en la tecnología y tener muy presente que la eliminación de dióxido de carbono no nos exime de reducir emisiones de forma radical. Por otra parte, hay otra tecnología, que es los sensores remotos. Por ejemplo, el contenido del carbono orgánico en el suelo se puede comprobar de forma muy asequible. Antes era muy caro hacerlo, ahora ya no. Y, por otra parte, tenemos también a nuestra disposición la tecnología de cadena de bloques que puede utilizarse para transferencias financieras, incluso pequeñas cantidades de dinero para una granjera, por ejemplo, local, sin que haya pérdidas de eficiencia en términos de burocracia, pues puede resultar muy útil. Y si sumamos todos estos elementos, pues seguro que avanzamos y quizás haya un grupo de países que se asocien con un grupo de empresas para que esto pueda hacerse, o que haya un nuevo impulso en el proceso de la Convención Marco para Cambio Climático, que tendrá que ser a partir de enero por motivos obvios, pues esto también puede impulsar avances. En cualquier caso, las negociaciones de un mercado mundial acerca del precio del carbono puede ser positivo si realmente se ayuda a los agricultores. Y no solamente para compensar tecnologías nocivas que puedan acabar sobreexplotando países en vías de desarrollo. En definitiva, todo se trata de cómo se gobierna, si se hace de manera adecuada y se da protagonismo a los agricultores como agentes medioambientales y proveedores de servicios ecosistemas, se puede crear un producto básico que se comercie internacionalmente y que realmente pueda redundar en beneficio de las personas. Quisiera incidir en un par de cosas que ha dicho y pedirles a los otros invitados que intervengan también. ¿Cómo se conciben o cómo aparecen estas cuestiones en el proceso de la Convención Marco sobre Cambio Climático? Martín ha mencionado que parte se está debatiendo en este marco, parte se puede sacar, por ejemplo, a foros más pequeños que se cuenten con agricultores, pero que no necesariamente sea parte de unas deliberaciones a gran escala con respecto al tratado. No sé si tienen ideas al respecto, por ejemplo, en COP26 o en el futuro de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático. Bueno, hay una serie de metodologías que surgieron del mecanismo de desarrollo limpio. Pero este régimen ya está llegando a su fin y necesitamos metodologías. ¿Por qué? Porque parte de lo que se necesita hacer tiene que generar dinero antes de generar resultados. Es decir, que se necesita una metodología merced a la que en distintas circunstancias un agricultor pueda recurrir a una metodología concreta y recibir parte de los pagos, puesto que sabemos que en esta región este tipo de tecnologías se
si se aplica, se logra X cantidad de secuestro de carbono. Es decir, que necesitamos una inversión inicial en la producción, en la explotación agrícola para cambiar las cosas. Y si se les dice a las personas, bueno, si lo hacen adecuadamente, en 4 o 5 años van a recibir subvenciones. Por un lado, necesitamos entonces un sistema en el que haya una financiación inicial, pero por otro lado también que haya un flujo de financiación continuo para garantizar que los agricultores pues mantienen esta metodología. Hay otras metodologías también, por ejemplo, que se desarrollaron para el mecanismo de desarrollo limpio y en el proceso de la Convención Marco para Cambio Climático se podrían generar este tipo de metodologías. Lo ideal sería pues crear este mercado mundial en el que diferentes entidades podrían participar para prestar servicios, quizás de manera mancomunada, representando, qué sé yo, 5.000 granjas, 5.000 explotaciones agrícolas para lograr la escala que necesitamos. ¿Alguna otra observación? Si no, dado que estamos llegando al final de nuestra actividad, una pregunta más. Yuba, antes de concluir. Hemos hablado largo y tendido acerca de la relación que existe entre distintos métodos de eliminación de dióxido de carbono y los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo se puede fomentar y posibilitar o incluso exigir una investigación más diversa en términos geográficos y multidisciplinar para garantizar que la eliminación de dióxido de carbono no menoscaba la consecución de los ODS? Bueno, lo bueno es que en África cada vez hay más implicación en términos de desarrollo social y clima, gracias a subvenciones y, por ejemplo, yo he participado en una red de 5 universidades. Hay un par de instituciones de investigación en África que precisamente participan en un programa de desarrollo energético, salud, clima y agricultura, y que estudian este aspecto con una perspectiva pues más original. Si esto se reprodujera en otras regiones, pues se podría generar datos que fundamentaran distintas políticas y medidas en esos lugares. Es evidente que bueno, hay cuestiones tecnológicas que están muy claras, pero se tienen que estudiar estas cuestiones desde una perspectiva nacional y regional a fin de que sirvan de base para diseñar políticas a ese nivel y poder implicar también a los investigadores, a las universidades, y que sigan explorando estas cuestiones. Y como Martín ha dicho antes, que se dilucide cómo implicar a los agricultores para que sean una parte integrante de este proceso en su conjunto. ¿Alguien más quiere decir algo sobre investigación en la materia? Hay 40 autores de América del Norte y Europa que llevamos trabajando 2 años en un libro que es un documento, digamos, de referencia de eliminación de dióxido de carbono. Confiamos en publicarlo en línea en breve. Ya les mantendré informados. Pero bueno, digamos que hay una serie de marco conjunto y terminología común que se está utilizando en este espacio que congrega además diferentes trayectorias, conocimientos y enfoques relacionados con la eliminación de dióxido de carbono. Y hay un capítulo, por ejemplo, acerca de la evaluación de los ciclos de vida biológico de diferentes enfoques para que realmente dilucidemos cuál es el impacto neto real que pueden tener decisiones que se tomen en distintos países en función de las condiciones que se den en ese lugar. Así que me parece que va a ser un documento interesante, ya les informaré. Uy, seguro que sí que va a ser interesante. Bueno, pues ahora les voy a pedir simplemente que en 30 segundos pues hagan un comentario final acerca de este tema antes de concluir nuestra conversación. En el orden que deseen, da igual, ¿quién quiere empezar?
Bueno, creo que esta conversación debería mantenerse a nivel nacional y regional, pero lamentablemente este tipo de información y de conversaciones se sigue manteniendo a nivel internacional. El libro del que nos ha hablado Jennifer va a ser desde luego importante, pero se tendrá que traducir en otros idiomas de Naciones Unidas para poder para que llegue también a un público más amplio, desde luego. Me parece que tenemos un ejército de personas que trabajan la tierra y que necesitan de manera urgente nuestro apoyo. Por eso tenemos que concebir a estos agricultores, pequeños agricultores, como vectores de cambio y tenemos que ver qué podemos lograr en beneficio del clima si les damos las herramientas para que lo sean. Yo solo quiero insistir en que necesitamos muchas herramientas pedagógicas, puesto que la educación va a ser fundamental no solo para un conjunto amplio de partes interesadas, sino para pensadores, científicos, biólogos, decisores políticos. Es decir, no solamente tenemos que pensar en términos de infraestructura, sino en términos de capital humano para lograr el orden de magnitud de gigatoneladas. Muchísimas gracias, Jennifer, Martin, Yuba, por su participación. Gracias también a todos los asistentes. Y gracias también a aquellos que nos siguen en Facebook y que verán este vídeo a la grabación más adelante. Espero que pues haya sido una contribución, si bien pequeña, a todas estas deliberaciones que se tienen que mantener a nivel nacional y regional de cara al futuro. Muchísimas gracias. Y con esto, damos por concluida la actividad. Gracias. Adiós. Un placer. Adiós.